Prepárense para una historia de locos, porque lo que les voy a contar es de película, y no precisamente de las románticas. Imagínense esto, una casa de ensueño, $2 millones en ladrillos, mármol y vistas que quitan el hipo. ¿Suena bien, no? Pues era mía, mi herencia. Pero mi queridísimo esposo, Gary, y su encantadora madre, Carol, piensen en Cruella de Vil, pero con más perlas y botox. Estaban convencidos de que les pertenecía. Hasta me amenazaron con el divorcio. Pero, como dice el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío, y yo lo serví congelado. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje a través de mi matrimonio fallido y la épica batalla contra la suegra del infierno está a punto de comenzar. Soy Katie, una oficinista de 30 años, con una paciencia que antes creía infinita. Mi pecado, enamorarme de Gary, un espécimen masculino aparentemente normal en la universidad, alto, guapo y, milagrosamente, capaz de articular frases coherentes. Una rareza en ese zoológico académico. Lo que no vi venir fue el apéndice. Su madre, Carol, la reina madre, la matriarca suprema, la dueña y señora de la vida de Gary, y, según ella, de la mía también. Nuestra historia de amor comenzó como un cliché de película mala. Él derramó su bebida energética sobre mis apuntes. Yo le dije unas cuantas lindezas que harían sonrojar a un camionero, y ¡pam! Flechazo instantáneo. Claro, la primera señal de alerta llegó pronto. Cita número 3. Cena romántica, velas, música suave. Y una llamada telefónica de mami interrumpiendo el momento. Gary, cual cachorro obediente, saltó a contestar, y la conversación giró en torno a su ropa interior de la suerte. Sí, leíste bien. Debería haber salido corriendo entonces, pero el amor, ese cabrón ciego y sordo, me mantuvo en mi sitio. Años después, el anillo, la boda, donde Carol, por supuesto, se vistió de un blanco roto que parecía sacado del armario de una novia cadáver, y la mudanza a nuestra primera casa, elegida por Carol, obviamente. Ahí empezó mi vida como actriz secundaria en El Show de Gary y Carol. Cada decisión, desde el color de las cortinas hasta la marca del detergente, pasaba por el filtro de su majestad la suegra. Gary, mi adorado esposo, asentía a todo como un bobblehead con problemas de cuello. Llegó el bebé, y con ella, la invasión total. Carol opinaba sobre mi alimentación, mi forma de criar a la hija, hasta de la canción de cuna que le cantaba. Sentía que vivía en un reality show titulado Sobreviviendo a mi suegra. Cambié de trabajo para tener más tiempo con mi hija. Y eso, por supuesto, también fue motivo de crítica. Según Carol, estaba descuidando a mi familia. Léase, a Gary y a ella. La gota que derramó el vaso fue encontrarla repintando mi sala de un espantoso color malva. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Desaté una tormenta de furia digna del apocalipsis. Y Gary, en vez de apoyarme, me acusó de ser egoísta y me amenazó con el divorcio. ¡Ja! Ahí fue cuando le solté la bomba. Cariño, ¿quién dijo que yo sería la que se iría? La cara de ambos fue un poema. Les revelé mi pequeño secreto. La casa era mía, toda mía, herencia de mi padre. $2 millones que ellos creían fruto del esfuerzo de Gary. La reacción de Gary fue digna de un Oscar. Shock, incredulidad y finalmente pánico puro. Carol, en cambio, pasó de la indignación a una mirada calculadora que me heló la sangre. Les dejé claro que las cosas cambiarían. No más Carol, no más Malva, no más tratarme como a la sirvienta. Y a Gary le di un ultimátum. Comportarse como un esposo y padre o irse con mamá. Lo que siguió fue un circo de llantos, chantajes emocionales y súplicas, pero me mantuve firme. Contraté a un abogado, uno de esos que dan miedo hasta a otros abogados, y el divorcio se puso en marcha. Gary, en un acto de supervivencia, intentó arreglar las cosas, pero ya era demasiado tarde. El niño de mamá volvió a casa de mamá, y yo me quedé con mi casa, mi hija y mi libertad. Carol intentó volver, supuesto, pero le dejé claro que aquí no se admitían animales peligrosos. El divorcio se finalizó. Gary paga la manutención. ¡Aleluya! Y yo estoy reconstruyendo mi vida, pincelada a pincelada, borrando todo rastro de Malva y de la pesadilla que fue mi matrimonio. Moraleja de la historia: nunca subestimen a una mujer con una casa de $2 millones y un hartazgo acumulado. Y por favor, si su pareja muestra signos de mamitis aguda, corran. No miren atrás, simplemente corran. Universidad, época de sueños, cafés aguados y apuntes garabateados. Ahí, en medio del caos académico, apareció él, Gary, mi príncipe azul, aunque su armadura brillaba más por las manchas de cerveza que por el acero pulido. No era Brad Pitt, pero tenía su encanto, una sonrisa encantadora y la rara habilidad de hablar sin gruñir, un plus considerable en ese ecosistema de primates con resaca. Lo que no detecté, cegada por el enamoramiento incipiente, fue el pequeño detalle que luego se convertiría en mi Everest personal, la mamitis aguda.
Nuestro romance no comenzó con fuegos artificiales ni serenatas bajo la ventana. Más bien fue una comedia de enredos con final desastroso. Él, torpe como un oso panda en una cristalería, derramó su bebida energética sobre mis preciados apuntes. Sí, esos que me costaron horas de sueño y litros de café. Yo, con la delicadeza de un marinero borracho, le dediqué una sarta de lindezas que harían sonrojar a un camionero. Y así, entre insultos y apuntes pegajosos, nació nuestro amor verdadero. Si lo sé, me doy un tiro en el pie. La primera señal de alarma, cual sirena de ambulancia, resonó en nuestra tercera cita. Cena romántica, velas titilando, música acariciando el ambiente. Y de repente, el chirrido estridente del móvil de Gary. Cualquier ser humano con 2 dedos de frente lo habría ignorado. Pero no. Mi Romeo particular se lanzó sobre el aparato como si fuera un bebé a la teta. «Hola, mami», exclamó con la alegría de un labrador reencontrándose con su dueño tras una ausencia de 5 minutos. Sí, 5 minutos. No exagero. Lo que siguió fue una conversación surrealista de 15 minutos sobre la importancia vital de empacar su ropa interior de la suerte para los exámenes. Juro que no es un chiste. Ojalá lo fuera. En ese momento debería haber huido despavorida, abandonar el restaurante y borrar su número de mi existencia. Cualquier mujer con un mínimo de amor propio lo habría hecho. Pero no, yo me quedé ahí, sorbiendo mi vino barato y pensando, «Ay, qué tierno, ama a su madre. Idiota. Si pudiera viajar en el tiempo me daría una bofetada monumental a mi yo del pasado. Una bofetada épica que resonaría a través de las dimensiones. Mirando hacia atrás me pregunto cómo no vi las señales. Las banderas rojas ondeando como en un campo de batalla. La ropa interior de la suerte era solo la punta del iceberg. El primer tentáculo de la criatura marina que se convertiría en mi pesadilla. Debí haberlo sabido. Debí haber escuchado a mi instinto. A esa vocecita interna que gritaba, «Huye, insensata. Salva tu vida». Pero no. El enamoramiento, ese seductor embaucador, me susurró promesas de felicidad eterna y me ató a la silla, condenándome a una lenta tortura china a manos de Carol, la reina madre. Y así, con la ingenuidad de una oveja camino al matadero, continué mi romance con Gary, ignorando las señales, los presagios y el sentido común. ¡Qué error! ¡Qué error garrafal! Los años pasaron en un suspiro, como páginas arrancadas de un calendario, y de pronto, ¡zas!, el anillo. Un brillante segador acompañado de un discurso tan cursi y predecible que podría haberlo escrito la mismísima madre de Gary, lo cual, pensándolo bien, no me extrañaría. Mencionó a su progenitora no menos de 5 veces. Sí, 5. Las conté. Y yo, en un arranque de locura transitoria, o quizás hipnotizada por el brillo del diamante, dije que sí. ¡Qué ilusa! Debía haber exigido un contrato prenupcial que especificara, en letra tamaño gigante, «La suegra no está incluida en este matrimonio». Lo que siguió fue la planificación de la boda, un evento que más bien parecía una coronación con Carol como protagonista absoluta. Imaginan a una reina déspota eligiendo la vajilla para su banquete real, y tendrán una idea aproximada del panorama. Cada maldito detalle, desde el color de las servilletas, que por supuesto tenían que ser del tono exacto de beige que Carol consideraba adecuado, hasta el relleno del pastel, chocolate con menta, la especialidad de mami, fue sometido a su escrutinio implacable. Os juro que si hubiera sugerido lila en lugar de lavanda para los vestidos de las damas de honor, la mujer habría sufrido un infarto fulminante en el acto. Gary, mi futuro esposo, se limitaba a asentir con la cabeza a todo lo que decía su madre, tan útil como un paraguas en un huracán. «Lo que tú y mamá decidan, cariño», repetía como un mantra. Debí haber huido entonces, tomar el primer vuelo a un país sin extradición y cambiar mi identidad. Pero no, la ingenuidad, esa maldita asesina silenciosa, me mantuvo firme en mi camino hacia el altar, directa al matadero conyugal. Y llegó el plato fuerte, la búsqueda de la casa. Un proceso que debería ser emocionante y lleno de ilusión, se convirtió en una tortura china orquestada por Carol, la experta en decoración de interiores autoproclamada. Las parejas normales visitan casas, discuten las ventajas y desventajas, y toman una decisión conjunta. Nosotros no. Nosotros íbamos con Carol, la gurú del buen gusto y la armonía doméstica. Según ella, claro, la mujer entraba en cada propiedad como un general inspeccionando el campo de batalla, criticando la distribución, el color de las paredes y la presión del agua en la ducha. Gary, mi fiel escudero, asentía a cada comentario de su madre como un perrito faldero. El clímax de esta tragicomedia inmobiliaria llegó cuando, finalmente, encontramos una casa que todos aprobamos. Es decir, Carol dio su visto bueno y yo estaba demasiado exhausta para seguir peleando. Mientras contemplábamos la sala, con sus techos altos y sus ventanales con vistas al jardín, Carol, con una lágrima estratégicamente colocada en la comisura del ojo, se giró hacia Gary y exclamó, «Ay, mi amor,
Ya me imagino a nuestra familia reunida aquí en Navidad. Nuestra. No tu familia, Gary. Nuestra. Yo estaba allí mismo, de pie y respirando, y ya me habían borrado de la ecuación. Gary, por supuesto, ni se percató de la sutil usurpación. Asintió con la cabeza, probablemente visualizándose a sí mismo abriendo regalos en pijama de reno mientras su adorada madre lo observaba con ternura. En ese preciso instante debería haber prendido fuego a la casa, a los papeles de la hipoteca y a la peluca de Carol. Pero no. El cansancio, la ingenuidad y un resto de esperanza, estúpida esperanza, me impidieron cometer el magnicidio. Y así, con la resignación de un cordero camino al sacrificio, firmé mi sentencia de muerte matrimonial. La casa, que luego se revelaría como mi salvación, se convirtió en ese momento en mi jaula dorada. A estas alturas, cualquiera con 2 dedos de frente se preguntaría, ¿por qué no huiste despavorida? Yo misma me lo he preguntado 37.042 veces. Sí, las conté. Tenía mucho tiempo libre mientras fingía escuchar los consejos maternales de Carol. La respuesta, tan simple como dolorosa. El amor, ese maldito cáncer del sentido común. Enamorada, ciega y con el cerebro frito por la falta de sueño, me convencí de que ya había invertido demasiado en la relación. Un argumento tan estúpido como creer que puedes ganar la lotería con un boleto caducado. Así que, desafiando la lógica, la razón y las leyes de la física cuántica, me casé. La boda fue... Bueno, digamos que si buscas la palabra desastre en el diccionario, encontrarás una foto de ese día. Carol, como era de esperar, se vistió de blanco. No de un blanco cualquiera, no. Blanco nuclear. El blanco de un iceberg recién pulido. El blanco de los dientes de un presentador de teletienda. Cuando, con la poca dignidad que me quedaba, le señalé a Gary el despropósito del atuendo. El imbécil se encogió de hombros y murmuró, «Mamá dice que es blanco roto». ¿Blanco roto? Por el amor de Dios. Era más blanco que un anuncio de lejía. Sobreviví a la ceremonia. Cortamos el pastel, elegido por Carol, obviamente, y comenzamos nuestra nueva vida juntos. Le hace, con Carol como una garrapata pegada a nuestra existencia. Pensarían que una vez casados, con nuestra propia casa, la que Carol eligió, no lo olviden, las cosas mejorarían. Ingenuos. Vivir con Gary era como intentar bailar tango con un pulpo borracho. Y Carol, la directora de orquesta de este caos, se aseguraba de que cada paso fuera un traspié. Omnipresente, controladora, la reencarnación de Stalin en versión suegra. Si no estaba físicamente presente, su espíritu flotaba en el ambiente, dictando las normas del hogar con la precisión de un cirujano. ¿Un sofá nuevo? Consultemos con mamá. ¿Una receta diferente para la cena? A Gary solo le gusta como lo cocina mamá. ¿Pintar las paredes? Esperemos a ver qué opina mamá. Y entonces, para añadirle picante a la tragicomedia, me quedé embarazada. Una etapa que debería ser mágica y llena de ilusión se convirtió en un infierno con náuseas matutinas y los incesantes comentarios de Carol. Mientras otras embarazadas disfrutaban de baby showers y mimos, yo soportaba un bombardeo constante de consejos no solicitados sobre mi alimentación, mi postura y hasta la música que escuchaba. Al parecer, gestar una vida te convertía en una idiota incapaz de tomar decisiones. Katie, ¿estás segura de que quieres comer eso? ¿Y ese color para la habitación del bebé? He leído que estimula la hiperactividad. Y Gary, mi encantador esposo títere, asentía a todo como un autómata. Si Carol le hubiera dicho que debía hacer el pino puente mientras recitaba la tabla periódica para que el niño naciera inteligente, lo habría hecho sin rechistar. El parto fue el broche de oro de este esperpento. Entre gritos, contracciones y un vocabulario que haría sonrojar a un pirata, adivinen quién apareció en la sala de partos. Bingo. Carol. Gary la había llamado antes que a la epidural. Su primer instinto al ver a su mujer pariendo fue llamar a mami. Debería haberme sorprendido, pero a esas alturas ya estaba anestesiada contra todo, excepto contra el dolor. Claro, ahí estaba yo, sudando y maldiciendo en arameo, con Gary a punto de sufrir un vaído y Carol al otro lado, soltando perlas como yo. Cuando parí a Gary, ni un gemido, como si el sufrimiento fuera un concurso de talentos. El nacimiento de mi hija no trajo la paz, sino la guerra total. Carol, armada con su manual de la perfecta abuela, intensificó su campaña de terror. Ahora no solo era una esposa inútil, sino también una madre desastrosa. La alimentación, los pañales, las canciones de cuna, todo estaba mal. Todo era susceptible de crítica, un torrente inagotable de reproches, siempre aderezados con esa sonrisa edulcorada que me daban ganas de estamparle la cabeza contra la pared. Gary, ajeno al caos, disfrutaba de su paraíso particular. Mami y bebé bajo el mismo techo. Que su esposa estuviera a un paso del manicomio era un mero inconveniente. Fue entonces, en medio de ese huracán de malva y llantos de bebé, cuando supe que algo tenía que cambiar. Y no me refiero a los pañales.
La vida con un niño de mamá y su encantadora progenitora nunca es aburrida. Eso se los aseguro. La última vez les conté sobre mi brillante decisión de cambiar de trabajo. Un acto de rebeldía que, en retrospectiva, fue como encender una cerilla cerca de un polvorín. Nuestra hija crecía a la velocidad de la luz. La montaña de ropa sucia de Gary alcanzaba proporciones himalayicas. Y la casa, la que Carol había elegido, por supuesto, se nos quedaba pequeña. O al menos esa era la excusa que utilizó Gary para soltar la bomba. Un día, durante un desayuno de tostadas carbonizadas, otra obra maestra culinaria de Gary, mi amado esposo, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, me espetó. Cariño, he estado pensando, mamá se está haciendo mayor y me preocupa su futuro. ¿Qué te parece si buscamos una casa más grande? Para los tres. Los tres. Ahí estaba de nuevo, el dúo dinámico, el pack indivisible. Yo, que ya me consideraba una experta en artes marciales emocionales, gracias a los años de entrenamiento con Carol, apenas logré contener el vómito que amenazaba con salir disparado como un proyectil. Intenté razonar con él. Le recordé que Carol tenía más años encima que una momia egipcia, pero que gozaba de una salud de hierro, probablemente gracias a un pacto con el diablo. Le hablé de nuestra privacidad, de la necesidad de un espacio propio para nuestra pequeña familia. Pero Gary, con la mirada perdida en el infinito, o quizás visualizando a su madre tejiendo patucos para nuestros nietos, estaba decidido. Recitó un discurso prefabricado sobre valores familiares y cuidar de nuestros mayores, tan conmovedor como un anuncio de seguros de vida. Estoy segura de que Carol lo había escrito y le había hecho ensayar frente al espejo. Me enfrentaba a un dilema: convertirme en la cuidadora oficial de la suegra del infierno o ser la bruja malvada que le negaba a la dulce Carol la dicha de ver crecer a su nieta. Pero yo, queridos lectores, no me dejo intimidar fácilmente. Me puse mis pantalones de guerra. Metafóricamente hablando, claro, los pantalones de yoga eran más cómodos para la batalla. Y propuse una solución intermedia. Buscaríamos una casa más grande. Sí, pero cerca de la casa de Carol. Lo suficientemente cerca para visitas frecuentes, pero lo suficientemente lejos como para poder activar el modo "no estoy" cuando la situación lo requiriera. Para mi sorpresa, Gary aceptó. Sospecho que estaba aterrado de que le pidiera el divorcio o lo ingresara en un psiquiátrico por siquiera sugerir semejante barbaridad. Y aquí es donde entra en juego mi as bajo la manga. Recuerden que les hablé de una casa que había heredado de mi padre. Bueno, pues ese pequeño detalle, que había mantenido en secreto por miedo a que Carol la redecorara mentalmente antes de siquiera poner un pie en ella, se convirtió en mi arma secreta. Casualidad o no, la casa en cuestión se encontraba en la misma zona donde Gary quería mudarse, cerca de Mami, por supuesto. Así que, con la astucia de una zorra y la inocencia de una paloma, le sugerí que fuéramos a verla. Gary, cegado por la idea de tener a su madre a una distancia prudencial, no sospechó nada. Estaba demasiado ocupado asegurándose de que la casa tuviera una habitación de invitados con baño privado para su adorada progenitora. La casa, por supuesto, era perfecta, amplia, luminosa, con un jardín enorme y, lo más importante, mía. Logré convencer a Gary y a Carol de que era justo lo que necesitábamos. Una pequeña mentira piadosa, ¿no? Y así, sin que ellos lo supieran, me convertí en la dueña y señora de mi propio castillo, lista para librar la batalla final contra la reina madre. Lo que no sabía era que Carol, con su olfato de sabueso para la desgracia ajena, ya estaba preparando su arsenal. La guerra, queridos lectores, apenas había comenzado, y la casa, mi hermosa casa de $2 millones, se convertiría en el campo de batalla. Exhausta, drenada, con la sensación de haber corrido una maratón con zapatos de tacón y una suegra colgada del cuello. Así me encontraba esa noche, de pie en mi cocina, contemplando el desastre de mi vida. Había pasado el día lidiando con el trabajo, cambiando sondas y persuadiendo a mi madre para que ingiriera algo más nutritivo que galletas rancias y desesperación. Y ahora, como guinda del pastel, aparecía Carol, la reina del drama, lista para soltar su veneno. Lo que siguió fue una erupción volcánica de furia contenida. Años de sonrisas forzadas, comentarios mordaces tragados y represión emocional explotaron como una bomba de racimo. Palabras que harían sonrojar a un camionero. Insultos dignos de un premio Nobel de literatura soez, y un torrente de reproches que habrían derribado los muros de Jericó. Carol, por supuesto, no lo llevó bien. Su cara, normalmente pálida como la leche, se transformó en una paleta de colores digna de un cuadro abstracto. Y entonces, en medio del apocalipsis doméstico, llegó Gary. ¿Esperaban que me defendiera? ¿Que pusiera a su madre en su lugar? ¡Ja! Mi querido esposo, con la valentía de un ratón de biblioteca enfrentándose a un león hambriento, se limitó a observar la escena con los ojos desorbitados. Su esposa, convertida en una furia roja y espumeante, y su adorada madre,
a punto de sufrir un desmayo dramático en el sofá. ¿A quién eligió? Adivinaron. A mami. Gary, con la elocuencia de un político en campaña, me soltó un sermón sobre el respeto, los valores familiares y mi deplorable comportamiento. Según él, yo era la villana, la destructora del hogar, la oveja negra que se atrevía a desafiar a la matriarca suprema. Pero no contento con eso, guardó lo mejor para el final. Con la convicción de quien cree tener la carta ganadora, me espetó. Si te divorcias, tú y la niña no se las arreglarán solas. ¿Entendido? Oh, Gary, mi dulce e ingenuo Gary, la acabas de cagar monumentalmente. Me eché a reír, una risa histérica, descontrolada. La risa de alguien que ha cruzado el umbral de la locura y ha encontrado la libertad al otro lado. Gary y Carol me miraron como si hubiera perdido la chaveta. Y quizás sí, quizás la había perdido, pero al perderla, también había encontrado algo mucho más valioso. Mi voz. Una vez que recuperé el aliento, me limpié las lágrimas. De risa, no de tristeza. Y pronuncié las palabras que cambiarían todo. Cariño. ¿Quién dijo que yo sería la que no se las arreglaría? La confusión en sus rostros fue gloriosa. Podía ver las ruedas de sus diminutos cerebros girando a toda velocidad, como hámsters en una jaula, tratando de procesar la información. Y entonces, con la calma de un francotirador, solté la bomba. Les conté todo sobre la casa. Les revelé que no era una simple vivienda, sino una propiedad de $2 millones, mi herencia, mi reino, que cada pago de la hipoteca, cada factura, cada maldita reparación había salido de mi bolsillo. La cara de Gary pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente al terror puro. Carol, en cambio, se quedó petrificada, como una estatua de sal. El shock dio paso a la indignación, y finalmente a una mirada fría y calculadora que me heló la sangre. Pero no había terminado. Estaba desatada, poseída por el espíritu de la venganza y armada con la verdad. Les conté años de humillaciones, de manipulaciones, de sacrificios en el altar de la familia feliz. Les describí, con lujo de detalles, cómo me habían tratado como a una sirvienta en mi propia casa. Y les dejé claro, con la voz firme y segura de quien finalmente ha encontrado su lugar en el mundo, que las cosas iban a cambiar. No más visitas sorpresa de Carol, no más redecoraciones sin mi consentimiento, no más abusos emocionales disfrazados de consejos. A Gary le di un ultimátum. O se comportaba como un esposo y un padre, o se largaba con su mami. Estaba harta hasta el infinito y más allá. La reacción de Carol fue digna de una telenovela. Lágrimas de cocodrilo, lamentos, acusaciones de crueldad e ingratitud. Gary, por su parte, parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche. Balbuceaba, tartamudeaba, e incluso intentó argumentar que, como esposo, tenía derecho a algo. No recuerdo qué. La verdad, el ruido de mis propias carcajadas ahogaba sus palabras. En ese momento, supe que había ganado la batalla, y con la satisfacción de un general victorioso, llamé a mi abogado. Redoble de tambores. Sé que estaban esperando el gran final, la conclusión de esta tragicomedia romántica. Nótese el sarcasmo. ¿Y el destino de mi maravilloso matrimonio? ¿Se quedó Gary conmigo o regresó al cálido regazo materno? La respuesta, queridos lectores, es que nunca tuvo opción. Aunque, siendo honestos, si la hubiera tenido, habría elegido a su madre sin dudarlo. Afortunadamente, el destino, o mi abogado, intervino a mi favor. Poco después de mi última actualización, los papeles del divorcio estaban listos. La cara de Gary al recibirlos fue un espectáculo digno de admiración. Una mezcla de sorpresa, confusión y terror puro, como si le hubieran notificado que un meteorito iba a impactar contra la Tierra. Actuó como si el divorcio fuera la cosa más inesperada del mundo, como si no hubiera visto venir el tren a pesar de estar atado a las vías. Lo realmente sorprendente, pensé yo, es que no hubiera pedido el divorcio mucho antes, o mejor aún, que me hubiera casado con él en primer lugar. En fin, el pasado pisado. Junto con los papeles del divorcio llegó la orden de desalojo. No iba a permitir que Gary siguiera ocupando mi casa, mi preciosa casa de $2 millones. Recuerden, ni un minuto más. La buena noticia, nótese de nuevo el sarcasmo, es que no tenía que ir muy lejos. Su nuevo hogar, o mejor dicho, su antiguo hogar, estaba a la vuelta de la esquina, la casa de mami. Imaginen mi sorpresa cuando, al comunicarle esta maravillosa noticia, Gary no pareció entusiasmado. ¿Acaso no era lo que siempre había querido? Vivir con su adorada madre, bajo su constante cuidado y atención. Misterios de la vida. El caso es que Gary se marchó en tiempo récord, probablemente porque ya tenía la mitad de sus pertenencias en casa de su madre. No quiero ni imaginar el porqué. Una vez que el parásito abandonó el nido, todo fluyó como la seda. El divorcio se finalizó sin mayores contratiempos. Me quedé con la casa, obviamente, y repartimos el resto de nuestras posesiones con la justicia de un tribunal medieval. Pero la mejor parte, la guinda del pastel del divorcio,
fue la manutención infantil. Un alivio inmenso, ya que me había resignado a trabajar como una esclava para mantener a mi hija y a mí. Gracias a la generosa contribución de Gary, o, mejor dicho, gracias al juez que la impuso, podemos vivir cómodamente sin preocuparnos por el futuro. Además, ahora que Carol no puede entrar en mi casa ni meterse en nuestras vidas, hemos ahorrado una fortuna en tranquilizantes y terapia. Es increíble lo que se puede lograr cuando eliminas las malas hierbas del jardín. Carol, como la mala hierba que es, intentó reaparecer. Quiso ver a su nieta, pero le dejé claro que aquí no se admitían visitas tóxicas. Si quería ver a la niña, que lo hiciera durante las visitas con su padre, mi casa, mis reglas. Y sí, quizás fui un poco dura al decirle que aquí no se permiten animales peligrosos. Pero la cara que puso mereció la pena. Casi tan épica como la de Gary recibiendo los papeles del divorcio. En cuanto a la custodia, llegamos a un acuerdo civilizado. La niña pasa la semana conmigo y los fines de semana con su padre. Aunque, en realidad, ese tiempo lo pasa mayormente con su abuela, ya que Gary sigue viviendo en el útero materno. La vida post-Gary es maravillosa, como quitarse una mochila llena de piedras, como respirar aire fresco después de años en una habitación llena de humo. Ya no tengo que caminar sobre cáscaras de huevo, ni soportar las críticas constantes de Carol. Mi hija está más feliz, más relajada, y yo he renacido, he recuperado mi voz, mi espacio y mi libertad. La casa finalmente es mi hogar. Un hogar libre de malva, de manipulaciones y de niños de mamá. Y eso, amigos míos, no tiene precio.